El silencio absoluto de la mañana del fin de semana del día del trabajo me golpeó instantáneamente cuando me desperté en la habitación de mi infancia, cargando solo el zumbido sordo del refrigerador porque toda mi familia había desaparecido. Durante 2 semanas completas habían actuado como una banda de conspiradores, susurrando detrás de las puertas cerradas de la cocina y cortando sus oraciones en el momento en que entré en su línea de visión. Cada vez que presionaba para obtener respuestas, mi madre simplemente sonreía cálidamente y me decía que esperara pacientemente, haciéndome sentir que se estaba construyendo una sorpresa impresionante en silencio solo para mí. Confié en ella implícitamente, durmiendo en la habitación donde crecí y despertándome con un camino de entrada vacío y una pequeña nota condescendiente que me indicaba que regara sus quisquillosas plantas de tomate. Al mediodía, mi teléfono hizo ping con una notificación que destrozó mi ilusión de confianza, revelando una historia de Instagram publicada por mi hermana en la que aparecía la familia riéndose de nuestra casa en el lago sobre una leyenda devastadora. El mejor viaje de todos cuando ella no está cerca, decía, atravesando mi pecho con una fría cuchilla de comprensión de que nunca fui invitada en absoluto. No reaccioné con mensajes frenéticos o comentarios públicos feos, sino que elegí mantener una calma peligrosa porque mi familia olvidó por completo un pequeño detalle letal sobre el título de la Casa del Lago. Permítanme dar un paso atrás y explicar los cimientos de mi vida en esa tranquila ciudad de Pensilvania, donde dirijo un modesto servicio de contabilidad basado completamente en la precisión, la confiabilidad silenciosa y la honestidad absoluta. Desde que mi padre sufrió un ataque cardíaco fatal hace 5 años, naturalmente asumí el papel de la mejor solución familiar, pagando cada factura oculta, organizando horarios médicos y absorbiendo cada crisis sin una sola queja. Mi madre orquestó nuestras vidas como un teatro, mientras que mis hermanos disfrutaron de la red de seguridad financiera que proporcioné en silencio, siempre esperando que manejara cualquier papeleo desordenado que empujaran sobre mi escritorio. Las cenas familiares de los domingos terminaban rutinariamente con alguien entregándome una pila de demandas, acompañadas de la frase de que simplemente me ocuparía de ello. De lo que nunca se dieron cuenta fue de que guardaba una gruesa carpeta verde encerrada en el cajón de mi oficina llena de 6 años de recibos financieros meticulosos que demostraban que poseía más de su precioso mundo de lo que ellos jamás imaginaron. Las señales de advertencia habían estado parpadeando durante semanas, disfrazadas de misteriosas llamadas telefónicas, silencios repentinos e instrucciones estrictas para mantener mi calendario completamente despejado para el fin de semana festivo. Había reorganizado voluntariamente reuniones importantes con clientes y sacrificado boletos para conferencias no reembolsables, porque la perspectiva de que alguien finalmente me celebrara se sentía embriagadora después de años de trabajo sin recompensa. Incluso cuando atrapé las maletas escondidas detrás de la puerta del lavadero y escuché conversaciones morir abruptamente, mi desesperado deseo de ser apreciado me cegó ante las feas verdades que me miraban a la cara. Mi madre incluso me besó la frente la noche anterior, susurrando su advertencia final de que no hiciera ningún plan, asegurándose de que permaneciera profundamente dormida mientras ejecutaban su cobarde fuga. Música. De pie en esa cocina prístina, sosteniendo su nota desdeñosa, me di cuenta de que nunca me trataron como una hija querida, sino más bien como un administrador de propiedades sin sueldo que se quedaba atrás para cuidar el jardín. El frío entumecimiento que se apoderó de mis huesos fue mucho más poderoso que la ira, señalando el momento exacto en que mi tolerancia a la explotación expiró oficialmente. Me alejé de esa cocina impecable, dejé la regadera llena en el porche y conduje directamente de regreso a mi apartamento para trazar mis próximos movimientos con precisión quirúrgica. Mi primera parada fue visitar a nuestra anciana vecina Evelyn, quien también había sido abandonada deliberadamente por mi familia con la endeble excusa de que no podía manejar las escaleras. Con simples huevos revueltos y tostadas, Evelyn confirmó mis sospechas sobre el secreto del viaje y casualmente me recordó algo crucial que mi difunto padre había hecho años atrás. Él me había convertido legalmente en copropietario de la propiedad de Lake House, asegurándose de que mi nombre estuviera grabado permanentemente en la escritura junto al suyo antes de fallecer.
Armado con ese conocimiento explosivo, recordé que la tableta digital de Evelyn todavía estaba conectada a la cuenta familiar compartida que configuré originalmente para sus citas de telesalud. Sentada allí mismo, en la mesa de su cocina, abrí las aplicaciones de mensajería y descubrí un chat grupal oculto llamado Lake Crew, donde mi familia había pasado meses tramando mi exclusión total. Leer esos meses de planificación digital fue como ver una clase magistral de manipulación psicológica mientras mi madre y mis hermanos organizaban meticulosamente un fin de semana para finalizar un trato secreto de bienes raíces. Su objetivo principal era vender la amada casa del lago de mi padre a mis espaldas para financiar la nueva empresa comercial de mi hermano y dividir las ganancias entre ellos sin mi interferencia. Específicamente, me dejaron atrás porque sabían que mi experiencia profesional me obligaría a hacer los cálculos en voz alta, exponiendo su sombría transacción antes de que pudiera echar raíces. Incluso habían usado una plantilla de presupuesto financiero que creé personalmente hace años para calcular cuánto dinero se embolsaría cada uno de ellos por la venta ilegal de mi herencia. Los registros de chat demostraron que mi madre me mintió deliberadamente en la cara sobre mi horario de trabajo, enmarcando mi supuesta ausencia como una elección personal para proteger su frágil narrativa. Cerrando la tableta, saqué mi carpeta verde del estante de mi oficina y conté todos los gastos de bolsillo que había invertido en esa propiedad durante 6 años. El total general superó los $6,600,000. Cada centavo pagado en su totalidad con mi propia cuenta comercial, mientras que mi familia trataba mi arduo trabajo como un cajero automático interminable. El domingo por la noche, mientras mi familia se reunía en el norte para su reunión clandestina de bienes raíces, redacté un correo electrónico formal al agente inmobiliario que representaba la propiedad con la tranquila precisión de un auditor experimentado. Le informé con calma que yo era copropietario legal de la Casa del Lago, que la propiedad no estaba estrictamente autorizada para la venta y que necesitaba verificar el título de inmediato. El lunes por la mañana llegó con la clara promesa del otoño y pasé un día tranquilo y alegre en el mercado de agricultores con Evelyn, ignorando por completo la creciente ola de frenéticas llamadas telefónicas a partir de las 11:00. A primera hora de la tarde, la pantalla de mi teléfono parecía una máquina tragamonedas parpadeante mientras llegaban llamadas perdidas y mensajes de texto de pánico de mi madre, hermano y hermana cuando su reunión secreta colapsó. Mi joven sobrina Ava envió actualizaciones frenéticas sobre el agente de bienes raíces asaltando la propiedad en cuestión de minutos y mi madre mirando con horror su teléfono cuando la realidad finalmente los alcanzó. Pasé la noche tranquilamente viendo un documental en mi apartamento, saboreando la profunda paz de saber que la cuidadora de la familia había renunciado permanentemente a su puesto. Cuando mi familia finalmente regresó cojeando a casa al día siguiente, mi hermano Justin irrumpió en mi edificio de oficinas como una nube de tormenta, furioso porque yo solo había destruido su oportunidad de negocio y lo había avergonzado públicamente. Gritó sobre el dinero y la lealtad de la familia antes de patear violentamente la papelera de mi oficina contra la pared y salir corriendo, completamente ciego a la montaña de deudas que había manejado en silencio durante años. Más tarde esa noche, mi hermana Chloe llegó a mi apartamento con una lasaña de supermercado y una disculpa incómoda, admitiendo que nuestra madre también la había manipulado con elaboradas mentiras sobre mi ausencia. La intrincada red de engaños que mi madre había tejido finalmente se estaba desgarrando por las costuras, exponiendo cómo nos controlaba a cada uno de nosotros a través de una culpa fabricada y una comunicación aislada. Rechazando sus invitaciones desesperadas para una reunión familiar organizada en la casa de nuestra madre. En cambio, preparé fotocopias completas de mi documentación de carpeta verde para cada pariente involucrado. Cuando finalmente crucé la puerta de entrada de mi madre para el enfrentamiento final, coloqué la evidencia financiera innegable de lleno en la pulida mesa de café entre nosotros. De pie ante mi familia reunida, leí metódicamente 6 años de impuestos a la propiedad, primas de seguro, reparaciones sépticas y reemplazos de techos que había financiado completamente de mi propio bolsillo sin un solo agradecimiento.
Mi madre intentó su habitual desviación emocional teatral antes de finalmente desmoronarse por completo, confesando que se estaba ahogando en deudas secretas y aterrorizada de parecer un fracaso después del fallecimiento de mi padre. Ella admitió que explotó mi disposición a ayudar simplemente porque era conveniente y porque nadie la había ayudado cuando cuidaba a sus propios padres ancianos décadas antes. Cuando mis codiciosos parientes se dieron cuenta de que la documentación legal era completamente hermética, instantáneamente cambiaron a ofrecerme un reembolso completo de las próximas ganancias de la venta si acababa de firmar la escritura. Mi madre incluso me ofreció control absoluto sobre futuras reuniones familiares y finanzas, esencialmente tratando de coronarme como la nueva matriarca del hogar si simplemente cumplía con sus demandas ilegales. Miré directamente a sus ojos desesperados y suplicantes y me negué firmemente a vender la propiedad, estableciendo límites absolutos que protegían el legado de mi padre de su imprudencia financiera. Salí de esa casa al fresco aire de septiembre sintiéndome más ligero y libre de lo que jamás había sentido en toda mi vida, habiendo finalmente cambiado el falso afecto que estaba comprando por mi propia dignidad. En las semanas siguientes, la dinámica familiar cambió permanentemente a medida que Justin mantuvo su silencio infantil, pero mi madre finalmente entró a mi oficina con ganas de aprender a administrar sus finanzas de manera responsable. Consiguió un trabajo a tiempo parcial en la tienda de telas local y comenzó un modesto plan de pago de lo que me debía, aprendiendo lentamente cómo era la verdadera responsabilidad sin depender de la explotación. Para cuando llegó el próximo día del trabajo, me desperté en el dormitorio principal de la casa del lago, mientras el sol proyectaba un resplandor dorado sobre el agua tranquila, bebiendo café de la vieja taza de mi padre en completa paz. Mi madre llegó más tarde como invitada y contribuyó voluntariamente con su parte, mientras mi sobrina Eva practicaba su buceo fuera del muelle, y mi familia finalmente disfrutaban de la compañía de los demás sin susurros ni agendas ocultas. Ser necesitado por personas que solo valoran tu utilidad nunca es lo mismo que ser verdaderamente amado, y aprender esa distinción vital transformó toda mi existencia para siempre.